Hermanos míos, quiero que se preparen mentalmente para lo que van a escuchar en los próximos minutos. Después de 40 años de ministerio, de haber predicado en más de 50 países, después de haber visto manifestaciones del poder de Dios que desafían toda lógica humana, vengo a compartir con vosotros una verdad que la mayoría de las iglesias ha olvidado, una verdad tan poderosa que puede cambiar vuestra vida para siempre. ¿Sabéis por qué muchos creyentes viven derrotados? ¿Por qué parecen más las víctimas que los vencedores? Porque han puesto su armadura al revés. Decídmelo en los comentarios. ¿Alguna vez habéis sentido que a pesar de orar y leer la Biblia, las batallas espirituales os siguen venciendo? Si es así, escribid sí en los comentarios, porque lo que voy a revelar hoy destrozará esa mentira del enemigo para siempre. Durante décadas he observado algo que me inquieta profundamente. Caminando por las iglesias de México, Estados Unidos, España, Argentina, he visto a miles de hermanos que conocen la teoría, pero viven en la derrota práctica. Recuerdo una conferencia en Guadalajara donde una hermana se me acercó llorando. Pastor, he leído Efesios 6000 veces. Sé de memoria el versículo de la armadura de Dios, pero mi matrimonio se está destruyendo. Mis hijos están rebeldes y siento que el diablo me está ganando la partida. Esa noche, mientras oraba en mi habitación del hotel, el Espíritu Santo me reveló algo que cambió mi comprensión del combate espiritual. No basta con conocer las armas. Hay que saber usarlas en el orden correcto, con la estrategia correcta y con la autoridad que Cristo ya nos ha dado. Mirad, la guerra espiritual no es un juego de niños. No es repetir fórmulas mágicas ni gritar más fuerte que el vecino. La guerra espiritual es entender tres verdades fundamentales que Jesús mismo nos enseñó. ¿Quién es nuestro enemigo real? ¿Cuáles son nuestras armas verdaderas? ¿Y cuál es nuestra chen? Posición de victoria desde la cual luchamos. Primera verdad que debo establecer desde el principio. Nuestro enemigo no es de carne y sangre. Demasiados creyentes se la pasan peleando con su cónyuge, con su jefe, con sus vecinos, creyendo que esa es la batalla que deben ganar. Error fatal. Mientras peleáis con personas, el verdadero enemigo está trabajando en las dimensiones espirituales, manipulando circunstancias, trayendo confusión, plantando semillas de discordia. He visto matrimonios destruirse porque cada uno veía al otro como el enemigo, cuando el verdadero enemigo era esa entidad espiritual que había conseguido entrada a través del orgullo, de la falta de perdón, de la amargura. Cuando finalmente entendieron esto y dirigieron sus armas hacia el verdadero blanco, su matrimonio no solo se restauró, sino que se convirtió en un testimonio poderoso del poder de Dios. Ahora bien, cuando hablo de guerra espiritual, no me refiero a esas manifestaciones espectaculares que algunos predican, donde todo es gritos y dramática teatralidad. La verdadera guerra espiritual es mucho más sutil y a la vez mucho más poderosa. Es la guerra que se libra en vuestra mente cada mañana cuando decidís si vais a creer las promesas de Dios o las mentiras del enemigo. Es la guerra que se libra en vuestro corazón cuando tenéis que elegir entre el perdón y la venganza. Durante mis años de ministerio en México, recuerdo especialmente un caso que me marcó profundamente. Una familia completa estaba siendo atormentada. El padre había perdido 3 empleos en 6 meses. La madre estaba enferma constantemente. Los hijos tenían pesadillas todas las noches. Cuando vinieron a verme, lo primero que hice no fue orar en lenguas ni hacer un gran escándalo espiritual. Lo primero que hice fue sentarme con ellos y preguntarles: ¿qué puertas habéis abierto? Resultó que el abuelo había sido santero en Cuba y cuando murió trajeron algunos de sus objetos a la casa, como recuerdos familiares. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? No eran simples objetos, eran puntos de contacto legal que el enemigo estaba usando para atormentar a esa familia. Una vez que entendieron esto, se deshicieron de esos objetos, renunciaron a toda asociación con la santería en el nombre de Jesús y declararon la sangre de Cristo sobre su hogar. En una semana, todo cambió. Pero cuidado, no caigáis en el extremo de ver demonios detrás de cada problema. Algunos hermanos han llegado al punto de culpar al diablo hasta cuando se les quema el desayuno.
Eso tampoco es sabiduría bíblica. La guerra espiritual requiere discernimiento espiritual, no superstición religiosa. Déjame contaros sobre la primera arma espiritual, y esta va a sorprender a muchos porque no es la que normalmente pensáis. La primera arma del cristiano no es la oración de guerra, no es el ayuno de combate, no es atar y desatar. La primera arma del cristiano es el conocimiento de su identidad en Cristo. Escuchadme bien. Vosotros no sois pobres pecadores salvados por gracia que tienen que rogar al diablo que los deje en paz. Vosotros sois hijos del Rey del universo, coherederos con Cristo, sentados en lugares celestiales con Él. El problema es que muchos cristianos pelean desde una posición de derrota en lugar de pelear desde la posición de victoria que ya tienen. Cuando el enemigo viene a vuestra mente con acusaciones, con pensamientos de fracaso, con temores sobre el futuro, vuestra primera línea de defensa no es poneros a luchar contra esos pensamientos. Vuestra primera línea de defensa es recordar quiénes sois en Cristo. Es declarar vuestra identidad. Es afirmaros en la verdad de lo que Dios dice acerca de vosotros. Recuerdo una conferencia en Madrid donde conocí a un hermano que llevaba años luchando contra pensamientos de suicidio. Había intentado todo: liberación, ayuno, vigilia, había ido a decenas de pastores, nada funcionaba. Cuando hablé con él me di cuenta de que su problema no era que tenía demonios, su problema era que no sabía quién era en Cristo. Durante años se había visto a sí mismo como una víctima indefensa del enemigo. Le enseñé algo muy simple pero poderoso. Cada mañana, antes de que el enemigo tuviera oportunidad de atacar su mente, tenía que levantarse y declarar en voz alta: soy hijo de Dios, comprado por la sangre de Jesús, lleno del Espíritu Santo, más que vencedor en Cristo, y ningún arma forjada contra mí prosperará. No eran palabras mágicas, era la declaración de verdades bíblicas sobre su identidad. Al cabo de 3 semanas me llamó llorando, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de gratitud. Los pensamientos suicidas habían desaparecido completamente. ¿Por qué? Porque había aprendido a pelear desde la posición correcta. Ahora quiero hablaros de la segunda arma espiritual, la palabra de Dios usada correctamente. Digo correctamente porque he visto a muchos hermanos usar la Biblia como si fuera un amuleto de buena suerte, citando versículos fuera de contexto, creyendo que solo con repetir las palabras van a haber milagros. La palabra de Dios es poderosa, sí, pero debe usarse con sabiduría y fe. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no citó cualquier versículo. Citó específicamente las escrituras que se aplicaban a cada tentación particular. Esa es la diferencia entre usar la palabra como arma o usar la palabra como magia. Una de las cosas que más me duele es ver hermanos que se la pasan citando versículos de prosperidad cuando lo que necesitan son versículos sobre el carácter de Dios. O hermanos que citan versículos sobre sanidad cuando lo que necesitan es arrepentimiento por el pecado que les está robando la salud espiritual. Dejadme daros un ejemplo práctico. Si estáis batallando con temor, no solo citéis cualquier versículo sobre el temor. Entended primero qué tipo de temor estáis enfrentando. ¿Es temor al futuro? Entonces, ¿necesitáis las promesas de Dios sobre su cuidado y provisión? ¿Es temor al hombre? Entonces, ¿necesitáis las escrituras sobre la confianza en Dios más que en los hombres? ¿Es temor a la muerte? Entonces necesitáis las escrituras sobre la vida eterna y la victoria de Cristo sobre la muerte. Hace unos años, en una conferencia en Monterrey, una hermana se me acercó desesperada porque su hijo adolescente se había metido en drogas. Me dijo: pastor, he estado citando versículos sobre sanidad, sobre liberación, sobre milagros, pero nada cambia. Le pregunté: hermana, ¿has estado orando también por tu propio corazón? ¿Has examinado si hay algo en tu actitud hacia tu hijo que pueda estar cerrando las puertas a la obra de Dios? Se molestó conmigo al principio, pero después de orar se dio cuenta de que había amargura en su corazón hacia su ex esposo, y esa amargura estaba afectando la manera en que trataba a su hijo. Cuando se arrepintió de esa amargura y comenzó a orar por su hijo desde un corazón limpio, usando las escrituras correctas sobre la restauración familiar, en menos de 2 meses el hijo no solo dejó las drogas, sino que se entregó al Señor. La tercera arma espiritual
es una que pocos pastores enseñan porque requiere madurez espiritual, el discernimiento espiritual. No me refiero a esa supersticiosidad donde todo lo interpretáis como ataque del diablo. Me refiero a esa capacidad sobrenatural que Dios da a sus hijos para distinguir entre lo que viene de Dios, lo que viene de la carne y lo que viene del enemigo. El discernimiento espiritual se desarrolla a través de la intimidad con Dios, del conocimiento profundo de su palabra y de la experiencia en la batalla. No es algo que se aprende en un seminario, es algo que se desarrolla en las trincheras de la vida cristiana. Recuerdo una vez en Guatemala cuando estaba ministrando en una iglesia y durante el tiempo de oración, una mujer comenzó a manifestar lo que parecía ser una liberación espiritual. Toda la congregación se emocionó, pensando que estaban viendo un gran milagro. Pero algo en mi espíritu no se sentía bien. No era paz, era confusión. Me acerqué a la mujer y en lugar de continuar con la liberación, le pregunté simplemente, «Hermana, ¿ha desayunado hoy?» Resultó que tenía diabetes y no había comido en todo el día. Lo que la congregación estaba interpretando como manifestación espiritual era simplemente un problema médico. Después de que comió algo, se sintió perfectamente normal. Ese día aprendí una lección valiosa. El discernimiento espiritual incluye el sentido común santificado. No todo problema espiritual tiene una solución espiritual y no todo problema natural tiene una solución natural. Necesitamos sabiduría para distinguir la diferencia. Pero también he visto el extremo opuesto, hermanos que explican todo en términos naturales y niegan completamente la realidad del mundo espiritual. Eso es igualmente peligroso. Una vez, en una iglesia en Los Ángeles, un hermano vino a contarme que desde que se había mudado a una casa nueva, su familia estaba experimentando problemas extraños. Las luces se encendían y apagaban solas. Sus hijos tenían pesadillas constantes y había una opresión espiritual notable en la casa. Algunos hermanos le dijeron que todo era psicológico, que se estaba imaginando cosas, pero cuando investigué un poco descubrí que la casa anterior había sido usada para sesiones de espiritismo. Esa no era una coincidencia, era una puerta abierta que necesitaba cerrarse en el nombre de Jesús. Fuimos a la casa, oramos, ungimos cada habitación con aceite, declaramos la autoridad de Cristo sobre esa propiedad y los problemas cesaron inmediatamente. El discernimiento espiritual nos ayudó a distinguir entre lo que era problema natural y lo que era problema espiritual. Ahora quiero hablaros de algo que puede ser controversial, pero que necesitáis entender: la autoridad espiritual. Jesús nos ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo, pero esa autoridad debe ejercerse correctamente. No es gritar más fuerte, no es hacer más ruido, no es una fórmula mágica. La autoridad espiritual fluye de la intimidad con Dios y de una vida santa. He visto hermanos que tratan de ejercer autoridad espiritual mientras viven en pecado y el resultado es desastroso. Es como un policía que trata de hacer arrestos sin placa y sin autorización legal. Puede que haga mucho ruido, pero no tiene autoridad real para hacer cumplir la ley. La autoridad espiritual no se gana, se recibe cuando nos rendimos completamente a la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Cuando Jesús es verdaderamente el Señor de vuestras finanzas, de vuestras relaciones, de vuestros pensamientos, de vuestros planes, entonces tenéis autoridad espiritual para ejercer esa misma señoría en las circunstancias que os rodean. Una vez estaba ministrando en una iglesia en Colombia donde había una situación muy tensa. Había divisiones, chismes y un espíritu de contienda que estaba destruyendo la congregación. El pastor me pidió que orara por la situación, que atara los demonios de división, pero cuando oré, el Espíritu Santo me mostró que el problema no eran demonios externos. El problema era que el liderazgo de la iglesia no estaba viviendo en unidad. Había resentimientos, competencia y orgullo entre los líderes. Hasta que eso no se resolviera, cualquier oración de guerra sería inútil. Tuve que tener una conversación muy directa con los líderes. Algunos se ofendieron, pero otros entendieron y se arrepintieron. Cuando el liderazgo se humilló, pidió perdón unos a otros
y se comprometió a caminar en unidad, el espíritu de división en la congregación se quebró automáticamente. Esa es la diferencia entre autoridad espiritual real y activismo espiritual. La autoridad real viene de la santidad, no de la actividad. La cuarta arma espiritual que quiero compartir con vosotros es la oración estratégica. No me refiero a esas oraciones largas y repetitivas que algunos hacen para impresionar a otros. Me refiero a esa oración que surge del conocimiento de la voluntad de Dios y se enfoca específicamente en los blancos que Él quiere que alcancemos. Jesús nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esa no es una oración religiosa, es una declaración de guerra espiritual. Es la declaración de que el reino de Dios debe manifestarse en la tierra, desplazando el reino de las tinieblas. Pero la oración estratégica requiere que conozcáis la voluntad específica de Dios para vuestra situación. No podéis orar efectivamente por algo que no entendéis, por alguien que no conocéis, o por una situación sobre la cual no tenéis información. Recuerdo una situación en mi propia familia. Mi hijo estaba pasando por una crisis espiritual durante su adolescencia. Había abandonado la fe, se había juntado con malas compañías y parecía estar decidido a destruir su vida. Durante meses oré por él de manera general: Dios, sálvalo, cámbialo, tráelo de vuelta. Pero un día, mientras ayunaba y oraba específicamente por esta situación, el Espíritu Santo me mostró algo muy específico. Mi hijo no estaba rebelándose contra Dios, estaba rebelándose contra la presión religiosa que había sentido toda su vida. Había una diferencia crucial. Cambié mi estrategia de oración completamente. En lugar de orar para que Dios lo quebrantara, comencé a orar para que Dios le mostrara su amor incondicional. En lugar de orar para que regresara a la iglesia, comencé a orar para que tuviera un encuentro personal con Jesús. En lugar de orar contra su rebeldía, comencé a orar por su libertad, para elegir a Dios por amor, no por obligación. El resultado fue extraordinario. En cuestión de semanas, mi hijo comenzó a hacerme preguntas sobre la fe, pero desde una perspectiva completamente diferente. No regresó a la religión, se enamoró de Jesús, y hoy, años después, es uno de los hombres más sólidos espiritualmente que conozco. Esa es la diferencia entre oración religiosa y oración estratégica. La oración estratégica busca entender el corazón de Dios antes de presentar las peticiones. Pero hay algo más que debo deciros sobre la oración de guerra. No toda batalla requiere el mismo tipo de oración. Hay batallas que se ganan con súplica, hay batallas que se ganan con alabanza, hay batallas que se ganan con ayuno y hay batallas que se ganan con intercesión. La sabiduría está en discernir qué tipo de oración requiere cada situación. Por ejemplo, cuando Josafat se enfrentó a los ejércitos enemigos, Dios no le dijo que orara pidiendo fuerzas para pelear, le dijo que cantara alabanzas, y mientras cantaban, Dios peleó por ellos. Cuando Daniel quería entender las visiones proféticas, no oró en guerra, ayunó y se humilló delante de Dios. Cuando la iglesia primitiva se enfrentó a la persecución, no oraron pidiendo que cesara la persecución, oraron pidiendo valor para seguir predicando. Cada situación requiere una estrategia diferente, y esa estrategia debe venir de la dirección del Espíritu Santo, no de fórmulas preconcebidas. Ahora quiero hablaros de la quinta arma espiritual, y esta es crucial: el ayuno bíblico. No me refiero a esas dietas espirituales que algunos predican para conseguir bendiciones de Dios. Me refiero al ayuno que Jesús enseñó, un tiempo de separación voluntaria de las necesidades físicas para enfocarse completamente en las necesidades espirituales. El ayuno bíblico no es para convencer a Dios de que haga algo, es para posicionarnos espiritualmente para recibir lo que Él ya quiere darnos. El ayuno rompe fortalezas espirituales, pero también rompe fortalezas mentales y estroseís, emocionales que nos impiden recibir de Dios. Durante mis años de ministerio,
he visto el poder transformador del ayuno una y otra vez. Recuerdo especialmente un caso en México donde una familia completa estaba bajo una opresión espiritual muy fuerte que había durado generaciones. El abuelo, el padre y ahora el hijo estaban todos luchando con alcoholismo, violencia doméstica y una tendencia hacia la destrucción autodestructiva. Cuando vinieron a buscar ayuda, lo primero que hice fue explicarles que esta no era una batalla que se podía ganar con oraciones casuales. Esta era una fortaleza generacional que requería un compromiso serio. Les propuse un ayuno de 21 días, donde toda la familia participaría según su capacidad. Al principio se resistieron. Pastor, nosotros no somos súper espirituales, me dijeron. No sabemos ayunar como usted. Les expliqué que el ayuno no es un concurso de espiritualidad. Es una herramienta práctica para romper cadenas espirituales. Durante esos 21 días, algo extraordinario comenzó a suceder. Primero, el padre dejó de beber completamente, sin ningún programa de rehabilitación. Después, el hijo adolescente comenzó a tener sueños donde veía a Jesús. La madre, que había vivido en temor durante años, comenzó a experimentar una paz sobrenatural. Pero lo más impresionante vino al final del ayuno. El abuelo, que tenía más de 70 años y había sido alcohólico durante más de 40 años, se acercó a mí llorando. Pastor, me dijo, algo se rompió. Ya no siento la necesidad de beber. Es como si hubieran cortado unas cadenas que no sabía que tenía. Esa familia experimentó una liberación generacional a través del ayuno bíblico. Pero no fue magia. Fue el resultado de posicionarse espiritualmente para que Dios pudiera hacer lo que ya tenía en su corazón hacer. El ayuno también agudiza el discernimiento espiritual de manera extraordinaria. Cuando ayunáis correctamente, vuestra sensibilidad espiritual aumenta dramáticamente. Podéis discernir cosas que antes no veíais, entender situaciones que antes os confundían y recibir estrategias de Dios que antes no escuchabais. Pero cuidado, el ayuno sin propósito es simplemente una dieta. El ayuno sin oración es simplemente hambre. El ayuno sin fe es simplemente sufrimiento. El ayuno bíblico debe tener un propósito específico, debe ir acompañado de oración intensa y debe hacerse con fe expectante. La sexta arma espiritual es algo que muchos cristianos han perdido en esta generación, la comunión íntima con el Espíritu Santo. No me refiero a esas manifestaciones emocionales que algunos confunden con espiritualidad. Me refiero a esa relación personal, íntima y constante con la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, es una persona divina que quiere tener una relación real con vosotros. Él es vuestro consolador, vuestro guía, vuestro maestro y vuestro defensor en la batalla espiritual. Pero para que pueda funcionar en esas capacidades, necesitáis cultivar una relación íntima con Él. Esto significa aprender a reconocer su voz, a seguir su dirección, a depender de su sabiduría y a fluir en su poder. No es algo que se aprende en un seminario, es algo que se desarrolla en la intimidad de la oración y en la obediencia práctica a su dirección. Recuerdo una ocasión en Perú, cuando estaba ministrando en una conferencia de pastores. Durante la segunda noche, mientras oraba en mi habitación, sentí claramente que el Espíritu Santo me decía que cambiara completamente el mensaje que había preparado para la noche siguiente. En lo natural, eso no tenía sentido. Había preparado un mensaje poderoso sobre el liderazgo pastoral, había invertido horas en la preparación y sabía que era un buen mensaje. Pero la voz del Espíritu era clara. Habla sobre la restauración del matrimonio pastoral. Inicialmente me resistí. Señor, oré. Estos pastores vinieron a escuchar sobre liderazgo, no sobre matrimonio, pero la dirección del Espíritu era insistente. Finalmente obedecí y cambié todo el mensaje. Esa noche, cuando prediqué sobre la restauración del matrimonio pastoral, algo extraordinario sucedió. Más de la mitad de los pastores presentes comenzaron a llorar. Al final del servicio, descubrí que muchos de ellos estaban al borde del divorcio y algunos ya habían iniciado los trámites legales. Esa noche, 17 matrimonios pastorales fueron restaurados. Varios pastores me dijeron después: Pastor Alducín,
Dios usó este mensaje para salvar nuestro matrimonio y nuestro ministerio. Si hubiera predicado el mensaje que yo había preparado, por bueno que fuera, habría perdido la oportunidad de ser usado por Dios en esa forma específica. Esa experiencia me enseñó la importancia crucial de la sensibilidad al Espíritu Santo. Él conoce las necesidades reales de las personas mucho mejor que nosotros. Él sabe exactamente qué palabra necesita cada corazón en cada momento específico. Pero la comunión con el Espíritu Santo también incluye aprender a fluir en sus dones espirituales. Los dones del Espíritu no son premios que Dios da a los superespirituales. Son herramientas que Él pone a disposición de todos sus hijos para la edificación del cuerpo de Cristo y para la guerra espiritual. Durante años he visto cómo Dios usa los dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus para exponer estrategias del enemigo que de otra manera habrían permanecido ocultas. He visto cómo usa los dones de fe y de milagros para romper fortalezas que parecían imposibles de vencer, pero también he visto el abuso de estos dones cuando se usan para impresionar a las personas en lugar de bendecirlas, o cuando se usan para manipular en lugar de liberar. Los dones del Espíritu son armas espirituales poderosas, pero deben usarse con sabiduría, amor y bajo la dirección clara del Espíritu Santo. La séptima arma espiritual que quiero compartir con vosotros puede sorprenderos: la adoración warfare. No me refiero a esa música fuerte y emocional que algunos llaman adoración de guerra. Me refiero a esa adoración que surge de un corazón que reconoce verdaderamente quién es Dios y que proclama su señorío sobre toda situación. La adoración verdadera es una declaración de guerra contra todo lo que se opone a la supremacía de Dios. Cuando adoráis en espíritu y en verdad, estáis proclamando que Dios es más grande que vuestros problemas, más poderoso que vuestros enemigos y más fiel que vuestros temores. He visto fortalezas espirituales quebrantarse a través de la adoración de maneras que no se habían quebrantado a través de horas de oración de guerra. ¿Por qué? Porque la adoración pone a Dios en su lugar correcto, en el trono, y pone al enemigo en su lugar correcto, bajo los pies de Jesús. Recuerdo una situación en una iglesia en Costa Rica donde había una atmósfera de opresión espiritual muy fuerte. Habían intentado todo: ayuno, vigilia, oración de guerra, liberación. Nada parecía funcionar. La congregación estaba desanimada, dividida, y muchos estaban considerando irse. Cuando llegué para ministrar, en lugar de hacer una gran campaña de liberación, simplemente dirigí a la congregación en adoración, pero no cualquier tipo de adoración. Era adoración que venía de la revelación de quién es Dios, adoración que proclamaba su señorío absoluto, adoración que exaltaba su nombre por encima de toda circunstancia. Durante la primera canción, la atmósfera comenzó a cambiar. Durante la segunda canción, algunas personas comenzaron a llorar, no de tristeza, sino de alivio. Para la tercera canción, toda la congregación estaba de pie, con las manos levantadas, proclamando la grandeza de Dios con lágrimas de gozo. Esa noche, la opresión espiritual se quebró completamente. No hubo manifestaciones dramáticas, no hubo gritos ni convulsiones, simplemente la presencia de Dios llenó el lugar de tal manera que no había espacio para ninguna otra cosa. Después del servicio, el pastor me confesó: Pastor Alducín, llevábamos meses peleando contra la oscuridad. No se nos ocurrió simplemente encender la luz. Esa es la diferencia entre luchar contra las tinieblas y proclamar la luz. La adoración warfare también incluye el poder de la confesión de fe. No me refiero a esa confesión positiva que algunos predican, donde tratáis de crear vuestra propia realidad a través de palabras. Me refiero a confesar lo que Dios ya ha dicho sobre vosotros, sobre vuestra situación y sobre su reino. Cuando confesáis las promesas de Dios sobre vuestra vida, no estáis tratando de convencer a Dios de algo, estáis alineando vuestra boca con su voluntad. Estáis declarando su reino en vuestras circunstancias y estáis estableciendo una atmósfera espiritual donde su poder puede manifestarse
La octava arma espiritual es una que pocos entienden completamente: la autoridad de la sangre de Jesús. Cuando hablo de la sangre de Jesús, no me refiero a una fórmula mágica que repetís para conseguir protección. Me refiero al poder legal que tenéis como resultado del sacrificio de Cristo en la cruz. La sangre de Jesús no es simplemente un símbolo, es la base legal de vuestra autoridad espiritual. Cuando el enemigo trata de acusaros, la sangre de Jesús es vuestra defensa legal. Cuando trata de intimidaros, la sangre de Jesús es vuestra autoridad para resistirle. Cuando trata de reclamar territorio en vuestra vida, la sangre de Jesús es vuestro título de propiedad. Pero la autoridad de la sangre debe aplicarse específicamente. No basta con decir la sangre de Jesús y esperar que todo se resuelva mágicamente. Necesitáis entender qué aspectos específicos de la obra de Cristo se aplican a vuestra situación particular. Por ejemplo, si estáis batallando con condenación, necesitáis aplicar el aspecto de la sangre que os ha limpiado de todo pecado. Si estáis batallando con temor, necesitáis aplicar el aspecto de la sangre que os ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Si estáis batallando con opresión, necesitáis aplicar el aspecto de la sangre que os ha libertado de la potestad de las tinieblas. Una vez estaba ministrando a una mujer que había sido víctima de abuso satánico ritual durante su infancia. El trauma era tan profundo que, aunque había sido salva durante años, seguía teniendo pesadillas, ataques de pánico y una sensación constante de estar siendo perseguida espiritualmente. Habíamos orado por ella muchas veces, pero los síntomas persistían. Un día, mientras oraba por esta situación, el Espíritu Santo me mostró que necesitábamos aplicar específicamente el poder de la sangre de Jesús para romper las maldiciones que habían sido pronunciadas sobre ella durante los rituales. No era suficiente orar por sanidad general. Necesitábamos tomar autoridad específicamente sobre cada maldición, cada pacto demoníaco, cada dedicación satánica que había sido hecha sobre su vida. Una por una, en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre, renunciamos a cada atadura y declaramos su libertad total. El resultado fue inmediato y permanente. Las pesadillas cesaron, los ataques de pánico desaparecieron y por primera vez en décadas experimentó una paz genuina. La sangre de Jesús había roto legalmente toda reclamación que el enemigo tenía sobre su vida. La novena arma espiritual es el poder del testimonio. Cuando hablo del testimonio no me refiero simplemente a contar vuestra historia de conversión. Me refiero a proclamar lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer en vuestra vida. El testimonio es una de las armas más poderosas en el arsenal del creyente porque está basado en hechos, no en teorías. Cuando dais testimonio de la fidelidad de Dios en vuestras vidas, estáis estableciendo precedentes espirituales. Estáis declarando que el mismo Dios que os libró antes puede librar de nuevo. Pero hay algo más profundo en el poder del testimonio. Cuando proclamáis lo que Dios ha hecho, estáis reforzando vuestra propia fe para las batallas futuras. Estáis recordándoos a vosotros mismos que servís a un Dios de milagros, no a un Dios de limitaciones. Recuerdo una conferencia en Argentina donde conocí a un matrimonio que había perdido todo en una crisis financiera. Su negocio había quebrado, habían perdido su casa y estaban viviendo con familiares. Estaban completamente desanimados y considerando abandonar la fe. Durante la conferencia les pedí que compartieran su testimonio, no de su situación actual, sino de todas las veces que Dios los había ayudado en el pasado. Al principio se resistieron: pastor, no tenemos nada bueno que compartir ahora mismo. Pero insistí: no me cuenten de ahora, cuéntenme de antes, cuéntenme de todas las veces que Dios ha sido fiel. Cuando comenzaron a recordar y a compartir, algo extraordinario sucedió. Su fe comenzó a reavivarse. Al recordar la fidelidad pasada de Dios, recuperaron la esperanza para el futuro. 6 meses después me escribieron para contarme que no solo habían recuperado todo lo que habían perdido, sino que Dios les había dado un negocio más próspero que el anterior. El poder del testimonio había reactivado su fe y había establecido una atmósfera espiritual para el milagro. La 10ª arma espiritual que quiero compartir con vosotros
es crucial en estos últimos tiempos: el poder de la unidad bíblica. Jesús dijo que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Esto se aplica no solo a las familias y las iglesias, sino también a la batalla espiritual. El enemigo sabe que su estrategia más efectiva es la división. Por eso trabaja constantemente para crear conflictos entre hermanos, malentendidos entre líderes, competencia entre ministerios. Cuando los creyentes están divididos, su poder espiritual se anula mutuamente. Pero cuando los creyentes caminan en verdadera unidad, no uniformidad, sino unidad, su poder espiritual se multiplica exponencialmente. No es 1 más 1 igual a 2, es 1 más 1 igual a 1000. Es la promesa bíblica de que uno perseguirá a 1000, pero 2 harán huir a 10,000. He visto esta verdad manifestarse una y otra vez en mi ministerio. Las iglesias que caminan en unidad ven milagros constantes. Las familias que resuelven sus conflictos y caminan en armonía experimentan la bendición de Dios de maneras extraordinarias. Pero la unidad bíblica no significa que todos tengamos que pensar exactamente igual o hacer las cosas exactamente de la misma manera. La unidad bíblica significa que estamos unidos en propósito, en amor y en sumisión a la autoridad de Cristo. Recuerdo una situación en una iglesia en Venezuela donde había una división muy profunda entre los miembros más antiguos y los más jóvenes. Los antiguos querían mantener las tradiciones, los jóvenes querían hacer cambios. La tensión era tan fuerte que la iglesia estaba al borde de dividirse. Cuando fui invitado a ministrar allí, en lugar de tomar partido por uno u otro grupo, decidí enseñar sobre la unidad bíblica. Expliqué que el problema no eran las diferencias de opinión. El problema era la actitud del corazón hacia las diferencias. Durante 3 días de conferencia, trabajamos en romper el orgullo, el prejuicio y la falta de amor que estaba alimentando la división. Cuando ambos grupos se humillaron, pidieron perdón y se comprometieron a buscar juntos la voluntad de Dios, algo hermoso sucedió. En lugar de dividirse, encontraron una tercera opción que ninguno de los dos grupos había considerado: mantener lo mejor de las tradiciones mientras incorporaban lo mejor de las nuevas ideas. El resultado fue una iglesia más fuerte, más unida y más efectiva que antes de la crisis. Hermanos, quiero que entendáis algo fundamental. Las fuerzas oscuras que enfrentamos hoy son más sofisticadas y más agresivas que nunca. Vivimos en los últimos tiempos y el enemigo sabe que su tiempo es corto. Por eso está lanzando todo su arsenal contra el pueblo de Dios. Pero también quiero que entendáis que tenemos armas espirituales más poderosas que nunca. No porque Dios haya cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, sino porque estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de las promesas proféticas. Durante los últimos 40 años de ministerio, he visto una escalada tanto en la intensidad de los ataques espirituales como en el poder de la respuesta de Dios. Es como si estuviéramos viviendo en el clímax de la historia humana, donde las fuerzas del bien y del mal están chocando en una batalla final. Esto significa que necesitáis estar más preparados espiritualmente que cualquier generación anterior. No podéis darse el lujo de jugar a la iglesia, de vivir en tibieza espiritual o de ignorar las realidades del mundo espiritual. Las armas que os he compartido hoy no son teorías teológicas, son herramientas prácticas para la supervivencia espiritual en estos últimos tiempos. Cada una de ellas ha sido probada en el fuego de la experiencia, refinada a través de décadas de ministerio y validada por los frutos que han producido. Pero recordad esto: las armas por sí solas no ganan batallas. Los soldados que saben usarlas correctamente son los que ganan batallas. Podéis tener el mejor arsenal del mundo, pero si no sabéis cómo, cuándo y dónde usar cada arma, seguiréis siendo vulnerables al enemigo. Por eso es crucial que desarrolléis no solo el conocimiento de estas armas, sino también la sabiduría para usarlas efectivamente. Esto requiere madurez espiritual, discernimiento sobrenatural y una relación íntima con el comandante en jefe de nuestro ejército, Jesucristo. Una de las cosas que más me preocupa en el pueblo de Dios hoy
es la falta de preparación para lo que viene. Muchos hermanos están viviendo como si estuviéramos en tiempos normales, como si las cosas fueran a continuar como siempre, pero los que conocemos las profecías bíblicas sabemos que no estamos en tiempos normales. Estamos en el tiempo que Jesús describió como el principio de dolores. Estamos viendo el cumplimiento acelerado de las señales que Él profetizó para los últimos tiempos. Y si estas son solo el principio de dolores, ¿qué nos espera más adelante? No os estoy diciendo esto para causaros temor, sino para motivaros a la preparación. Un soldado sabio se prepara para la batalla mientras todavía hay tiempo, no cuando ya está en medio del combate. Ahora quiero hablaros de algo específico que he observado en estos últimos años. Hay una nueva dimensión de guerra espiritual que está emergiendo. No es que las estrategias básicas del enemigo hayan cambiado, sigue siendo el mismo mentiroso, asesino y ladrón que siempre ha sido. Pero está usando nuevas plataformas, nuevas tecnologías y nuevas metodologías para alcanzar a sus víctimas. Por ejemplo, las redes sociales se han convertido en uno de los campos de batalla espirituales más intensos de nuestro tiempo. El enemigo está usando estas plataformas para sembrar división, propagar mentiras, alimentar adicciones y destruir relaciones. Muchos creyentes están siendo derrotados en el mundo digital porque no entienden que necesitan aplicar principios de guerra espiritual también en ese ámbito. La pornografía en Internet ha creado una epidemia de esclavitud sexual que está destruyendo matrimonios cristianos a un ritmo alarmante. La adicción a los videojuegos está robando la masculinidad de toda una generación de jóvenes. Las aplicaciones de citas están promoviendo una mentalidad de consumismo relacional que está destruyendo la capacidad de formar compromisos profundos. Pero aquí está la buena noticia. Las mismas armas espirituales que funcionan en el mundo físico funcionan también en el mundo digital. La palabra de Dios tiene poder sobre los algoritmos. La sangre de Jesús puede romper las adicciones cibernéticas. El Espíritu Santo puede dar discernimiento para navegar sabiamente en el mundo digital. Lo que necesitáis es entender que vuestra vida digital es tan espiritual como vuestra vida física. No podéis tener un estándar de santidad para vuestro comportamiento en la iglesia y otro estándar para vuestro comportamiento en línea. El enemigo no respeta esas divisiones artificiales. Recuerdo counselor a una familia donde el hijo adolescente había desarrollado una adicción severa a los videojuegos violentos. Pasaba hasta 12 horas al día jugando, había abandonado sus estudios y se había vuelto agresivo y antisocial. Los padres habían probado todo: quitarle los dispositivos, llevarlo a psicólogos, incluso cambiar de casa. Nada funcionaba. Cuando hablé con el joven, me di cuenta de que el problema no era simplemente una adicción psicológica. A través de esos juegos había abierto puertas espirituales a espíritus de violencia, rebelión y destrucción. Los personajes que controlaba en los juegos estaban comenzando a controlar su personalidad en la vida real. La solución no fue simplemente quitarle los juegos, fue ayudarle a entender la realidad espiritual de lo que estaba sucediendo. Cuando renunció específicamente a los espíritus que había invitado a través de esos juegos, cuando pidió perdón por abrir esas puertas y cuando tomó autoridad sobre esas influencias en el nombre de Jesús, la adicción se rompió inmediatamente. Esto no significa que todos los videojuegos son demoníacos o que toda tecnología es del diablo. Significa que necesitáis discernimiento espiritual para distinguir lo que edifica de lo que destruye, lo que viene de Dios de lo que viene del enemigo. Otra área donde veo una guerra espiritual intensa es en el ámbito de la identidad. El enemigo está lanzando un ataque masivo contra el concepto bíblico de la identidad humana. Está confundiendo a las personas sobre su género, sobre su propósito, sobre su valor, sobre su destino. Esta no es simplemente una batalla cultural o política, es una batalla espiritual fundamental. El enemigo sabe que si puede confundir a las personas sobre quiénes son, puede controlar lo que hacen. Si puede destruir su identidad bíblica, puede destruir su destino divino. Por eso es tan crucial que vosotros, como creyentes, tengáis una comprensión sólida de vuestra identidad en Cristo, no solo sabiendo los versículos de memoria, sino viviendo en la realidad
de lo que esos versículos significan. Sois hijos de Dios, no por vuestros méritos, sino por su gracia. Sois herederos del reino, no por vuestra perfección, sino por su elección. Sois más que vencedores, no por vuestra fuerza, sino por su poder que obra en vosotros. Cuando vuestra identidad está firmemente establecida en Cristo, las mentiras del enemigo no tienen poder sobre vosotros. Cuando sabéis quiénes sois en Él, no necesitáis buscar validación en las opiniones de otros, en los logros temporales o en las posesiones materiales. Pero establecer vuestra identidad en Cristo no es un evento de una sola vez, es un proceso continuo. El enemigo va a atacar constantemente vuestra identidad con dudas, con comparaciones, con acusaciones, con tentaciones. Por eso necesitáis renovar vuestra mente diariamente con la verdad de la palabra de Dios. Una de las estrategias más efectivas que he desarrollado a lo largo de los años es lo que llamo declaraciones de identidad proactivas. En lugar de esperar a que el enemigo ataque para defenderos, comenzáis cada día declarando proactivamente quiénes sois en Cristo. No son afirmaciones de la nueva era ni pensamiento positivo, son declaraciones bíblicas basadas en la verdad revelada de Dios. Por ejemplo, soy hijo de Dios, amado incondicionalmente, perdonado completamente, justificado eternamente y empoderado sobrenaturalmente para vivir una vida que le glorifica. Cuando declaráis estas verdades consistentemente, se establecen como fortalezas mentales que resisten los ataques del enemigo. Cuando las dudas vienen, ya tenéis la verdad establecida. Cuando las tentaciones llegan, ya tenéis vuestra identidad clarificada. Ahora quiero abordar algo que puede ser incómodo para algunos, pero que es absolutamente necesario en estos tiempos: la realidad de la guerra espiritual generacional. Muchas de las batallas que estáis peleando no comenzaron con vosotros. Son continuaciones de batallas que han estado en vuestras familias durante generaciones. Esto no significa que sois víctimas indefensas del pasado de vuestra familia. Significa que tenéis autoridad en Cristo para romper patrones generacionales de derrota y establecer nuevos patrones generacionales de victoria. He visto familias completas transformadas cuando alguien de esa generación entendió su autoridad para romper maldiciones generacionales y establecer bendiciones generacionales. No es superstición, es realidad espiritual basada en principios bíblicos claros. La Biblia habla de iniquidades que se visitan hasta la tercera y cuarta generación, pero también habla de misericordia que se extiende hasta 1000 generaciones para los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Tenéis autoridad para elegir cuál de estos patrones va a operar en vuestra familia. Recuerdo una situación en México donde una familia había experimentado divorcios en cada generación durante más de 100 años. Cada matrimonio parecía destinado al fracaso, sin importar cuánto se esforzaran o cuánto amor hubiera al principio. Cuando investigamos la historia familiar, descubrimos que el patrón había comenzado con un antepasado que había abandonado a su familia por otra mujer. Desde entonces, cada generación había experimentado traición, abandono o divorcio. Cuando entendieron que esto no era simplemente mala suerte o genes defectuosos, sino un patrón espiritual que necesitaba romperse, tomaron autoridad sobre esa maldición generacional, confesaron los pecados de sus antepasados, renunciaron a los patrones de infidelidad y abandono y declararon bendición matrimonial sobre su familia en el nombre de Jesús. Los resultados fueron inmediatos y duraderos. Los matrimonios existentes se fortalecieron, los jóvenes solteros comenzaron a formar relaciones saludables y la familia experimentó una transformación completa en su capacidad para el compromiso y la fidelidad. Pero romper maldiciones generacionales no es suficiente. También necesitáis establecer bendiciones generacionales. Esto significa vivir de tal manera que vuestros hijos y nietos hereden un legado espiritual de victoria, no de derrota. Cada decisión que tomáis, cada hábito que desarrolláis, cada valor que abrazáis, está estableciendo un patrón que puede afectar a generaciones futuras. Sois responsables no solo de vuestra propia vida espiritual, sino también del legado espiritual que dejáis a los que vienen después de vosotros. Esto debería motivaros a vivir con una perspectiva eterna, no solo temporal. No solo preguntándoos
cómo afecta esto mi vida ahora, sino también cómo afecta esto el futuro de mi familia. Una de las cosas que más me entristece es ver creyentes que están tan enfocados en sus propias batallas inmediatas que no están pensando en el impacto generacional de sus decisiones. Están luchando por su propia liberación, pero no están estableciendo fundamentos para que sus hijos no tengan que pelear las mismas batallas. La guerra espiritual generacional requiere una perspectiva más amplia y un compromiso más profundo. Requiere que toméis responsabilidad no solo por vuestras propias vidas, sino por el destino espiritual de vuestra familia. Ahora quiero hablaros de algo que considero una de las necesidades más urgentes en la iglesia de hoy: la restauración del discipulado en guerra espiritual. La mayoría de los nuevos creyentes están siendo enviados a la batalla sin entrenamiento, sin armas y sin estrategia. Es como enviar soldados novatos al frente de guerra con buenas intenciones pero sin preparación. El resultado predecible es la derrota, el desánimo y frecuentemente la deserción. Necesitamos una revolución en la manera en que preparamos a los nuevos creyentes para la realidad de la vida cristiana. No podemos seguir diciéndoles que todo va a ser fácil ahora que son salvos. Necesitamos decirles la verdad. Han sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de la luz, y eso los convierte automáticamente en objetivos del enemigo. Pero también necesitamos darles las herramientas para ganar esas batallas. No basta con decirles que van a tener problemas. Necesitamos enseñarles cómo vencer esos problemas. Durante mis años de ministerio, he desarrollado lo que llamo disciplinas de guerra espiritual, prácticas específicas que todo creyente debe dominar si quiere vivir victoriosamente en estos últimos tiempos. La primera disciplina es la renovación mental diaria. Esto significa comenzar cada día reemplazando los pensamientos del enemigo con los pensamientos de Dios. No es suficiente leer un versículo bíblico rápidamente. Necesitáis meditar en la palabra hasta que transforme vuestro patrón de pensamiento. La segunda disciplina es la intercesión estratégica. Esto significa orar no solo por vuestras propias necesidades, sino por las necesidades del reino de Dios. Interceder por vuestros líderes, por vuestra nación, por los perdidos, por las misiones mundiales. Cuando oráis más allá de vuestras propias necesidades se resuelven sobrenaturalmente. La tercera disciplina es la confesión de autoridad. Esto significa declarar regularmente vuestra posición en Cristo y vuestra autoridad sobre las fuerzas del enemigo. No de manera arrogante, sino con la confianza tranquila de alguien que conoce sus derechos legales. La cuarta disciplina es la adoración agresiva. Esto significa adorar a Dios no solo cuando os sentís inspirados, sino especialmente cuando estáis bajo ataque. La adoración bajo presión es una de las armas más poderosas en el arsenal del creyente. La quinta disciplina es la comunión protectora. Esto significa rodearse consistentemente de otros creyentes que pueden orar por vosotros, exhortaros y apoyaros en las batallas. El aislamiento espiritual es suicidio espiritual. Estas 5 disciplinas, practicadas consistentemente, pueden transformar a cualquier creyente de víctima a vencedor, pero requieren disciplina, perseverancia y un compromiso serio con el crecimiento espiritual. El problema es que vivimos en una cultura de gratificación instantánea, donde las personas quieren resultados inmediatos sin esfuerzo persistente. Eso no funciona en la guerra espiritual. La guerra espiritual requiere entrenamiento, disciplina y perseverancia. Es como el entrenamiento militar. Los soldados no se vuelven efectivos en una semana de campamento de verano. Requiere meses de entrenamiento riguroso, práctica constante y experiencia en el campo de batalla. Lo mismo es cierto en la guerra espiritual. No podéis convertiros en guerreros espirituales efectivos sin invertir tiempo, esfuerzo y compromiso en vuestro desarrollo espiritual. Pero aquí está la diferencia crucial entre el entrenamiento militar natural y el entrenamiento espiritual. En el entrenamiento espiritual no estáis solos. Tenéis al Espíritu Santo como vuestro instructor, a Cristo como vuestro comandante
y al Padre como vuestro general supremo. Esto significa que vuestro potencial no está limitado por vuestras habilidades naturales, vuestra inteligencia o vuestra experiencia previa. Vuestro potencial está limitado solo por vuestra disponibilidad para ser entrenados y usados por Dios. He visto a personas que parecían las menos probables para la guerra espiritual convertirse en guerreros poderosos porque estaban dispuestas a ser entrenadas. Y he visto a personas con gran potencial natural fallar porque no estaban dispuestas a someterse al proceso de entrenamiento. La clave no es lo que traéis al entrenamiento. La clave es lo que estáis dispuestos a permitir que Dios haga con lo que le dais. Hermanos, quiero cerrar esta enseñanza hablándoos de algo que considero el corazón de toda guerra espiritual efectiva: la pasión por la gloria de Dios. Todas las técnicas del mundo, todas las estrategias más sofisticadas, todas las armas más poderosas son inútiles si no están motivadas por un deseo genuino de ver a Dios glorificado. La guerra espiritual no se trata de vosotros, se trata de Él. No se trata de vuestra comodidad, se trata de su reino. No se trata de vuestra felicidad, se trata de su gloria. Cuando entendáis que sois soldados en el ejército del Rey de Reyes, que estáis peleando por la expansión de su reino, que estáis luchando por el honor de su nombre, vuestra perspectiva de la guerra espiritual cambiará completamente. Ya no será sobre ganar batallas personales, será sobre ganar la guerra cósmica entre el bien y el mal. Ya no será sobre vuestra victoria, será sobre su victoria. Ya no será sobre vuestro bienestar, será sobre su voluntad. Esta perspectiva cambia todo. Os da una motivación que trasciende las circunstancias temporales. Os da una perseverancia que sobrevive las derrotas temporales. Os da una confianza que no depende de vuestras fuerzas, sino de su poder. Recuerdo una conversación que tuve con un misionero en África que había estado bajo persecución intensa durante años. Su iglesia había sido quemada 3 veces, él había sido encarcelado múltiples veces y su familia había sido amenazada constantemente. Le pregunté cómo había perseverado a través de todo eso, cómo había mantenido su fe cuando todo parecía estar en su contra. Su respuesta me marcó profundamente. Pastor Alducín, cuando entendí que esta batalla no era sobre mí, sino sobre la gloria de Dios, todo cambió. Ya no estaba peleando para salvar mi vida, estaba peleando para honrar su nombre. Y esa es una batalla que vale la pena pelear sin importar el costo. Esa es la diferencia entre un soldado contratado y un soldado convencido. El soldado contratado pelea mientras le convenga, mientras las condiciones sean favorables, mientras el pago sea bueno. Pero el soldado convencido pelea hasta la muerte porque cree en la causa. En estos últimos tiempos, Dios necesita soldados convencidos, no soldados contratados. Necesita personas que estén dispuestas a pelear hasta el final, sin importar el costo personal, porque están convencidas de que su causa es justa. La guerra espiritual, en estos últimos tiempos, va a requerir ese nivel de compromiso. No va a ser fácil, no va a ser cómoda y definitivamente no va a ser popular, pero va a ser necesaria. El enemigo está intensificando sus ataques porque sabe que su tiempo es corto, está lanzando todo lo que tiene porque sabe que esta es su última oportunidad. Pero nosotros sabemos cómo termina esta historia. Ganamos. No ganamos porque seamos más fuertes, más inteligentes o más numerosos. Ganamos porque servimos al Dios que ya ha ganado. Cristo ya venció en la cruz, ya despojó a los principados y potestades, ya tomó las llaves de la muerte y del Hades. Nuestra batalla no es para ganar la victoria. Nuestra batalla es para administrar la victoria que ya ha sido ganada. No estamos peleando para obtener algo, estamos peleando para mantener lo que ya tenemos. Esta perspectiva debe llenarnos de confianza, no de arrogancia. Debe darnos valentía, no temeridad. Debe motivarnos a la acción, no a la pasividad. Porque aunque la victoria final está asegurada, las batallas individuales todavía deben pelearse. Aunque el resultado de la guerra está determinado, cada territorio todavía debe ser tomado. Aunque Cristo ya venció, nosotros todavía debemos aplicar esa victoria en nuestras circunstancias específicas.
Esa es vuestra responsabilidad como soldados en el ejército de Dios. Tomar el territorio que Él ha puesto delante de vosotros, liberar a los cautivos que Él ha puesto en vuestro camino, destruir las obras del diablo que Él os ha dado autoridad para destruir. No es una responsabilidad que podáis tomar a la ligera, ni es una responsabilidad que podáis delegar a otros. Es vuestra responsabilidad personal, vuestra llamada divina, vuestro destino eterno. La pregunta no es si vais a estar en una batalla. La pregunta es si vais a estar preparados para ganar esa batalla. La pregunta no es si vais a enfrentar al enemigo. La pregunta es si vais a vencerlo. Durante estos próximos días, quiero que toméis tiempo para evaluar honestamente vuestro nivel de preparación espiritual. ¿Estáis equipados con las armas que os he compartido hoy? ¿Las sabéis usar efectivamente? ¿Estáis viviendo desde la posición de victoria que ya tenéis en Cristo? Si la respuesta es no, entonces tenéis trabajo que hacer. No es trabajo que podéis postergar para después, cuando tengáis más tiempo o cuando las circunstancias sean más favorables. Es trabajo que debe comenzar ahora, hoy, en este momento, porque el enemigo no va a esperar a que estéis preparados para atacar. Ya está atacando. La batalla ya comenzó. La única pregunta es si vais a participar como víctimas o como vencedores. Mi oración es que toméis esta enseñanza en serio, que la apliquéis diligentemente y que la compartáis generosamente con otros que necesitan escucharla. Porque no basta con que vosotros seáis libres. Necesitamos un ejército entero de creyentes que sepan cómo usar estas armas espirituales. El tiempo es corto, hermanos. Cristo viene pronto. Cuando Él regrese, quiere encontrarnos como soldados fieles que han peleado la buena batalla, que han guardado la fe, que han terminado la carrera. Que así sea para cada uno de vosotros. Que seáis conocidos en el cielo como guerreros que sabían usar las armas espirituales, que entendían su autoridad en Cristo y que vivían como más que vencedores en todas las cosas. Esta semana quiero retaros a hacer algo específico. Elegid una de las armas espirituales que os he compartido y comprometeos a dominarla completamente. No tratéis de implementar todo a la vez, eso solo os va a frustrar. Elegid una sola arma y enfocaos en ella hasta que se vuelva segunda naturaleza. Si elegís la renovación mental, comprometeos a meditar en la palabra durante al menos 30 minutos cada día. Si elegís la autoridad de la sangre, estudiad todo lo que la Biblia enseña sobre el poder de la sangre de Cristo. Si elegís la adoración warfare, comprometeos a adorar especialmente durante los momentos de batalla. Cualquiera que elijáis, hacedlo con excelencia. Hacedlo con consistencia. Hacedlo hasta que se convierta en parte integral de vuestra vida espiritual. Y después, compartid vuestra experiencia con otros. Escribid en los comentarios qué arma habéis elegido y cómo Dios la está usando en vuestra vida. Vuestro testimonio puede ser la inspiración que otro creyente necesita para comenzar su propio entrenamiento en guerra espiritual. Recordad siempre, no estáis solos en esta batalla. Tenéis al Espíritu Santo como vuestro entrenador, a Cristo como vuestro capitán y a todos los santos como vuestros compañeros de batalla. Juntos somos invencibles. Juntos somos más que vencedores. Juntos vamos a ganar esta guerra. Que Dios os bendiga, os fortalezca y os use poderosamente en estos últimos tiempos. Que seáis soldados valientes en su ejército, guerreros efectivos en su reino y testigos fieles de su poder. La victoria es nuestra en Cristo Jesús. Aleluya. Hermanos, antes de despedirme, quiero dejaros con este último pensamiento. Lo que habéis escuchado hoy no es simplemente información, es revelación. No es solo conocimiento, es poder. No es solo teoría, es práctica. Pero solo se vuelve efectivo cuando lo aplicáis. Solo se vuelve poderoso cuando lo vivís. Solo se vuelve revelación cuando lo experimentáis. No seáis oidores olvidadizos de la palabra. Sed hacedores que ponen en práctica lo que han aprendido. Porque en la aplicación está el poder. En la obediencia está la bendición. En la práctica está la victoria. Que esta enseñanza marque un antes y un después en vuestras vidas.
que nunca más volváis a vivir como víctimas del enemigo, sino como vencedores en Cristo, que nunca más os sintáis indefensos en la batalla, sino empoderados sobrenaturalmente para la victoria. Y recordad, compartid este mensaje con vuestros familiares, con vuestros amigos en la fe, con todos los que necesitan escuchar estas verdades. Porque un ejército de uno es una contradicción en términos. Necesitamos multiplicar guerreros espirituales, no solo crear individuos fuertes. Hasta la próxima, soldados de Cristo. Manteneos firmes en la batalla. La victoria es nuestra.